Bien, muy buenas noches a todos y a todas. Les saluda Marco Arqueaga. Yo soy analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC y le doy la bienvenida a este masterclass, el cual hemos titulado Los sistemas administrativos en el Perú, medidas para su articulación. Este masterclass está a cargo de nuestro docente, Ever Kuzma, quien es abogado, egresado del doctorado en Derecho por la PUC, máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla-La Mancha, en España, y también cuenta con una maestría en Administración y Gestión Pública por el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN. Actualmente el profesor Eber se desempeña como secretario de Gestión Pública de la PCM y también como presidente de la Comisión Multisectorial Permanente de Articulación de los Sistemas Administrativos. En ese sentido, antes de darle plazo al profesor, quiero invitarlos a que puedan realizar sus preguntas, consultas, comentarios que tengan al respecto a través del chat de la plataforma, las cuales con mucho gusto serán respondidas durante el trayecto. Así que sin más, adelante, profesor Ever. Muchas gracias, Marco, por tu intermedio. Saludar a todos y todas los que se conectan en esta tarde-noche para poder tratar un tema importante, digamos, que tiene que ver con el quehacer público. También agradecer a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC por la invitación para poder disertar aspectos y cosas y reformas que se vienen dando en estos últimos meses que tiene que ver con la gestión pública. Bien, entonces para este masterclass he preparado temas de actualidad que tiene que ver estrictamente con los sistemas administrativos en el caso peruano. Vamos a hablar hoy cuáles son esas medidas que está dictando el Estado peruano para su articulación. Voy a hacer una presentación, sí, para tener, digamos, allí una ayuda para que puedan visualizar los que nos siguen en este momento. Bien, a ver, ¿cómo abordamos el tema? Tengo entre 25 y 30 minutos, me han dicho la escuela, voy a procurar terminar en el tiempo previsto y va a haber un espacio también para que los que participan de este masterclass nos puedan hacer también sus preguntas y para poder absolver. La pueden hacer a través del chat. Bien, eh, cuando hablamos o empezamos a introducirnos al mundo de la gestión pública, de las políticas públicas, empezamos a entender, ¿no es cierto?, cómo es que está estructurado, cómo está organizado el Estado, cómo funciona el Estado. Como parte de la estructura y organización del Estado, somos un Estado unitario y descentralizado, y en ese marco tenemos ya un nivel de estructuración que se da en el marco de la propia Constitución Política del Perú, por ejemplo, que dice que hay 3 poderes del Estado, que hay organismos constitucionalmente autónomos, pero además también establece que hay gobiernos regionales y gobiernos locales. Hay un conjunto de entidades públicas que de manera articulada en los niveles de gobierno, en todo el territorio, se encargan de, en este caso, implementar intervenciones públicas con la finalidad de poder garantizar el bienestar, en este caso, de la sociedad. Y además también muchas de esas intervenciones lo que buscan es generar competitividad en el país. Ahora bien, ese conjunto de entidades públicas tienen roles, ¿cierto? Y hay roles que se van diferenciando según el nivel de gobierno, pero además también hay roles que van asumiendo ciertas organizaciones en función a su tipología. Así tenemos, por ejemplo, que hay rectores sectoriales porque hay un tipo de entidades que conduce un ámbito sectorial específico, quienes son, en el caso peruano, los ministerios, ¿verdad?, que asumen un rol rector en su respectivo ámbito de competencia. Por ejemplo, ¿quién tiene la rectoría en materia de salud? El Ministerio de Salud, ¿verdad? ¿Quién es el responsable de fijar las políticas públicas y regular los servicios, en este caso el servicio de salud, emitir las regulaciones, dictar las políticas, hacer seguimiento, evaluación, establecer políticas de fiscalización y sanción también de corresponder para poder garantizar que se implementen las políticas públicas vinculadas con el ámbito de salud? Entonces, es quien fija las reglas que son aplicables en todo el territorio. Por eso es que es la autoridad del nivel nacional. Pero así como hay rectoría sectorial, también hay otro tipo de rectorías en el caso del funcionamiento del Estado.
hay rectoría de sistemas funcionales y hay rectoría de sistemas administrativos. Hoy nos vamos a ocupar de los sistemas administrativos. La rectoría, la rectoría sectorial y la rectoría de sistemas funcionales tiene que ver mucho con la implementación de políticas públicas. Son ese tipo de intervenciones que tienen una incidencia directa en el ciudadano. En esta oportunidad yo voy a hablar del tipo de rectoría que tiene una incidencia no directamente en el ciudadano, sino en la gestión interna de las entidades públicas. Tiene que ver con la mejora organizacional de las organizaciones públicas, de la forma como las entidades organizan sus procesos, sus medios, cómo generan instrumentos para poder generar capacidad organizacional para estar en óptimas condiciones para poder producir bienes, servicios y regulaciones de calidad que requiere la ciudadanía para poder satisfacer sus necesidades y expectativas. En ese marco, entonces, contextualizo a los sistemas administrativos. En el caso peruano, tenemos 11 sistemas administrativos, ¿sí? Y la gran mayoría de ellos, por no decir el 90% de ellos, se encuentra en aquellas instancias que están vinculadas con función de centro de gobierno. 3 de los sistemas administrativos, como es el caso de planeamiento, el sistema de gestión de los recursos humanos y el sistema de modernización, se ubican en el sector PCE. Y otros 6 sistemas, como es el caso de abastecimiento, de presupuesto público, de inversión pública, tesorería, contabilidad y endeudamiento, están ubicados en el Ministerio de Economía. Y uno de los, digamos, de los sistemas se encuentra en el sector justicia, digamos, lo que tiene que ver con defensa jurídica. Y hay un sistema que es vinculado con el control administrativo, que es el sistema de control, que está a cargo de una entidad constitucionalmente autónoma. Digamos que hace sentido que esté bajo una autoridad constitucionalmente autónoma para poder tener para poder coberturar, ¿no es cierto?, de autonomía para poder hacer ese control administrativo de todas las instancias de los 3 niveles de gobierno y de los poderes ya constituidos, digamos, para poder hacer ese trabajo de manera transparente, ¿cierto? Entonces, así tenemos 11 sistemas administrativos. Los sistemas administrativos que acabo de mencionar están a cargo de un órgano rector o de un ente rector. Ese ente rector puede ser una persona jurídica o puede ser un órgano, pero que tiene capacidad rectora, es decir, que tiene autonomía funcional en el marco de su competencia. Hay sistemas administrativos que están a cargo de personas jurídicas, de organismos públicos. Es el caso, por ejemplo, del sistema de planeamiento, está a cargo de un organismo público que es CEPLAN, ¿no? O el caso del sistema de gestión de los recursos humanos, está a cargo de una persona jurídica que es Servir, ¿no? Pero hay un conjunto de sistemas administrativos que no necesariamente están a cargo de una persona jurídica, sino de un órgano. A través de un órgano se ejerce, en este caso, la rectoría de un determinado sistema administrativo. Es el caso, por ejemplo, del sistema de abastecimiento, está a cargo de un órgano que es la Dirección General de Abastecimiento. En el caso del sistema de modernización, está a cargo de un órgano que forma parte de un órgano de línea de PCM, que es, por ejemplo, en el caso de modernización, la Secretaría de Gestión Pública. Los sistemas administrativos y los entes que ejercen rectoría sobre los sistemas administrativos dictan un conjunto de normas, lineamientos, metodologías, instrumentos, a través de los cuales se procura organizar o contribuir a la organización de las actividades de la administración pública con la finalidad de lograr eficiencia en el Estado. Es decir, todos los sistemas administrativos que he mencionado tienen por finalidad lograr, digamos, que las entidades hagan un uso óptimo de sus recursos públicos de tal manera que se logre eficiencia en la administración pública. Es decir, procurar hacer más con menos. Esa es la finalidad, esa es la ratio de la existencia de los sistemas administrativos. Ahora bien, si nosotros miramos en las entidades de los que nos siguen, que ahora, por ejemplo, alguien de ustedes ya viene trabajando, por ejemplo, en una entidad pública, por citar un ejemplo, vemos que toda entidad pública tiene una misión, ¿cierto? Tiene un propósito
tiene una finalidad, tiene una razón de ser de por qué fue creado. Entonces, tiene que desarrollar una serie de intervenciones, dependiendo de su tipología. Algunos se encargarán de definir políticas públicas y de normar, otros se encargarán de proveer bienes y servicios, dependiendo de qué entidad pública estamos hablando. Pero los sistemas administrativos tienen una incidencia directa en el funcionamiento de las organizaciones públicas de todas las instancias del Estado, de todos los poderes del Estado, incluidos los 3 niveles de gobierno, tienen una incidencia en la organización de la administración interna. Más allá de las autonomías que adquieran las entidades públicas por razones de que son constitucionalmente autónomos o por razones de que son personas jurídicas que tienen ciertas autonomías administrativas, económicas, financieras, los sistemas administrativos condicionan su funcionamiento porque tienen que seguir ciertas reglas de administración interna que le fijan instancias que son externas a su organización. ¿Quiénes son ellas? Los entes rectores de los sistemas administrativos. Entonces, el efecto que generan los sistemas administrativos en la administración pública es muy relevante. Si es que los rectores de los sistemas administrativos no generan regulaciones administrativas o instrumentos que contribuyan a las entidades públicas en función a su singularidad, a organizarse de la mejor manera, digamos, tiene un impacto, ¿no es cierto?, en la oportunidad de la producción de los bienes, servicios y regulaciones dentro del aparato estatal. Entonces, los sistemas administrativos juegan un rol crucial en la administración pública porque se fijan reglas y a veces también se fijan ciertos controles para poder garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. Quiere decir que las entidades, pensemos en una autoridad en una entidad como la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, o como el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Más allá de sus autonomías, funciones y competencias que tienen, para poder producir sus bienes y servicios o cumplir la emisión de sus regulaciones, necesitan adquirir bienes y servicios, ¿verdad? Necesitan contratar recursos humanos, necesitan desarrollar tecnologías digitales para poder organizar mejor la provisión de sus servicios. Pero para ello siempre están condicionados a seguir reglas que dictan instancias externas a su organización. Quiere decir que para poder definir los perfiles de nuestra organización o el dimensionamiento de nuestra organización o los cargos o puestos que hay en nuestra organización, tenemos que seguir las reglas que dicta el rector del sistema de gestión de los recursos humanos. Entonces, más allá de la autonomía, fíjense que tienen las entidades, para efectos de administración interna, yo sigo reglas administrativas que dictan los rectores de los sistemas administrativos. Pero también hemos dicho, si es que yo quiero estructurar mi entidad, quiero crear instancias, quiero crear órganos, unidades de organización, no lo hago libremente, sino que tengo que seguir las reglas que dicta un ente rector. ¿Quién es ese ente rector? El sistema de modernización de la gestión pública. Requiere de una opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Del mismo modo, cuando yo quiero efectuar mi planeamiento estratégico, tengo que seguir ciertos criterios y metodologías que dicta, en este caso, el rector del sistema de planeamiento. Yo no puedo crear instrumentos de planeamiento que sean distintos a los que formalmente ha previsto, en este caso, el rector del sistema de planeamiento. Tengo que seguir usar esos instrumentos de planeamiento siguiendo las metodologías y reglas que dicta el sistema de planeamiento. Lo propio ocurre, por ejemplo, con la tesorería, con la contabilidad, con el manejo financiero. No puedo hacerlo siguiendo lógicas particulares, sino que me tengo que ceñir a los instrumentos, a las plataformas digitales que, por ejemplo, ya existen, como es el caso del SIAP, SIGA, para poder seguir mis procesos financieros, ¿verdad? Y sigo reglas para tales efectos que dictan los respectivos rectores de los sistemas administrativos que están vinculados con el tema financiero, ¿no? Entonces tengo que seguir reglas de tesorería, reglas de contabilidad. Cuando quiero elaborar proyectos de inversión para poder cerrar brechas, tengo que seguir también reglas y metodologías y lineamientos que dicta el rector del sistema de inversión pública. Entonces, como verán, los sistemas administrativos tienen un impacto directo en la administración pública.
Y podemos comprobar en esta conversación que que los sistemas administrativos ejercen cierto control en las administraciones públicas. Las administraciones públicas se sienten siempre condicionadas en su quehacer público de reglas que dictan los sistemas administrativos. Tienen que usar instrumentos, plataformas digitales que mandan los sistemas administrativos. Entonces, viendo esta realidad de esa incidencia que tienen los sistemas administrativos en el funcionamiento del aparato estatal, nos surgía la idea de tener este conversatorio para ver de qué manera vamos mirando, y paso a esta otra diapositiva, en el Perú, cómo es que se están generando esas sinergias para poder articular el funcionamiento de los sistemas administrativos. ¿Qué ocurre, alumnos, digamos, participantes? A lo largo de los años, si nosotros nos fijamos en la política de modernización del año 2013, que estuvo vigente hasta 2021, se tuvo como objetivo general implementar el modelo de gestión para resultados. Pero eso implicaba que los sistemas administrativos adapten y generen ciertas reformas, ciertos instrumentos para contribuir a la implementación del modelo de gestión para resultados. Entonces, los sistemas administrativos han generado una serie de instrumentos que ahora los aplican obligatoriamente las administraciones públicas, de modo tal que ayuden a organizar mejor los medios dentro de las organizaciones para mejorar su operación, para poder lograr eficiencia, en este caso, en sus procesos de producción de bienes, servicios y regulación. Pero sucede que si nosotros miramos con los años cómo es que ha venido funcionando los sistemas administrativos para el caso peruano, es que en la medida que hay una rectoría en determinada materia, ha hecho que los sistemas administrativos empiecen a mirarse de manera, digamos, separada. Se han fijado en sus procesos de los cuales tienen que llevar adelante sus reformas y han perdido un poco la perspectiva para articular entre sí. Entonces allí hay un desafío que ya lo planteaba y lo plantea, digamos, actualmente la política de modernización de la gestión pública. Sucede que en la operación de las administraciones públicas es necesario que los sistemas administrativos puedan tener ámbitos de confluencia. A veces es importante que los sistemas administrativos actúen de manera simultánea para poder lograr que las administraciones públicas se organicen de la mejor manera en un tiempo razonable y no tengan que pasar 2 o 3 años para poder cumplir de manera aislada reglas de diversos sistemas administrativos para recién estar en mejores condiciones de poder producir bienes y servicios y regulaciones de calidad. Entonces, viendo esta problemática de la necesidad que hay de que los sistemas administrativos empiecen a entender que ejercen rectoría desde la perspectiva de responsabilidad en un respectivo ámbito material, hay la obligación y el deber en el marco de una buena gobernanza de que los sistemas administrativos articulen entre sí a poder en conjunto generar condiciones en las administraciones públicas para que funcionen de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que se viene haciendo en los últimos años en el Estado peruano para poder articular a los sistemas administrativos? Una de las reformas que se ha llevado con esa perspectiva es, en este caso, la aprobación de la nueva Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, que se aprobó en agosto del año 2021. Esta nueva política de modernización apuesta o plantea por aprobar un modelo de gobernanza pública, en el cual no solamente se piensa articular a los sistemas administrativos, sino articular a todo el aparato estatal bajo una lógica de gestión para resultados. Este modelo de gobernanza ubica, digamos, en el modelamiento al rol que tienen los sistemas administrativos como parte, digamos, y como incidencia en la gestión interna de las administraciones públicas, pero también intenta articular la intervención de políticas públicas y su implementación en el territorio.
Este modelo de gobernanza comprende a los ministerios y también a los niveles de gobierno, quienes son los que implementan la política. Pero me voy a centrar, para el caso que nos convoca el día de hoy, de ver qué se viene haciendo o de fijar los planteamientos respecto de la articulación de los sistemas administrativos. Para poder generar condiciones idóneas dentro de la organización y poder lograr eficiencia, hay que articular los sistemas administrativos. En el caso de la política de modernización, plantea allí una estrategia para poder articular a los sistemas administrativos. Entonces, podríamos decir que el primer instrumento, digamos, no el primer instrumento, sino el instrumento que se viene, digamos, aprobando en los últimos años, con la finalidad o con esa lógica de articular el funcionamiento de los sistemas administrativos, podríamos denominar que es la Política Nacional de Modernización de la Gestión. En ese afán de articular, también le está incorporando un enfoque territorial también a los sistemas administrativos. Si bien tienen impacto en las organizaciones públicas, debemos partir por reconocer que somos un Estado descentralizado y tenemos niveles de gobierno. Las reglas, los instrumentos que dictan los sistemas administrativos son aplicables de manera transversal por los tres niveles de gobierno. Pero sucede que nuestras reglas en tanto sistemas administrativos tienen que reconocer que hay heterogeneidad institucional. Entonces, bajo esa perspectiva, dice la política de modernización, los sistemas se tienen que adaptar también en perspectiva territorial, reconociendo que hay en el territorio singularidad organizacional en el cual tenemos que tomar reparo para que los estándares que dictemos reconozcan también esa singularidad institucional y sirvan en este caso para el propósito que manda un sistema administrativo, es lograr eficiencia. Sucede que, y eso se ha advertido en el diagnóstico de la política de modernización, que a veces los sistemas administrativos fijan estándares que son aplicables a todas las entidades públicas, pero a veces hay cierto tipo de entidades que al aplicar el estándar no se condice con los patrones de eficiencia. Entonces, cuando eso ocurre, la política de modernización plantea un mandato para los sistemas administrativos de modo tal que puedan tener esa flexibilidad para aquellos casos en los cuales el estándar no me lleva a un patrón de eficiencia. ¿Sí? Entonces, estratégicamente podríamos decir que en el Perú se está planteando una articulación y un trabajo armónico entre sistemas administrativos mediante la Política Nacional de Modernización de la Gestión. Ahora bien, ¿qué se viene haciendo para generar un marco de gobernanza para poder no forzar, sino para poder lograr, en este caso, institucionalidad, para que la articulación que es consustancial al funcionamiento del Estado pueda operar y podamos garantizar que esa operación se dé? Yo les puedo decir que en el año 2015 se intentó generar un espacio de gobernanza para poder articular a los sistemas administrativos. No se logró el consenso, o cuanto menos lograrlo no fue fácil. Se ha retomado esa iniciativa en los últimos, hace 2 años que se ha retomado esa iniciativa, pero no ha sido fácil, en este caso, convencer a los rectores de los sistemas administrativos esa necesidad de establecer un marco de gobernanza permanente que contribuya a generar ese espacio para poder articular los sistemas administrativos. Entonces, este año hubo esa posibilidad de, en la delegación de facultades que se dio el primer trimestre de este año, se dio delegaciones de facultades en materia económica y en materia de modernización. Allí se modificó la ley marco de modernización del Estado, en la cual se establece que la política de modernización es el instrumento estratégico que guía el proceso de modernización del Estado, pero además también se establece ya con meridiana claridad y determinación también de generar esa institucionalidad, y se crea ya por ley la Comisión Multisectorial para mejorar los sistemas administrativos del Estado. Entonces, en este mes de octubre, la primera semana, ya se formaliza mediante Decreto Supremo 112-2023 PCM la creación de esta Comisión Multisectorial Permanente de Articulación de los Sistemas Administrativos. ¿Qué quiere decir? No ha sido fácil
tener esta propuesta, pero creo que es un paso firme que da el Estado en ese afán de romper esas lógicas de silo y también dar una nueva comprensión al entendimiento de la rectoría para poder entender esta como responsabilidad para generar ciertos resultados, pero generar ese entendimiento de que con cara a los resultados, pensando que tenemos un objetivo común, se tiene que trabajar articuladamente. Entonces, creemos que en el Estado peruano se ha dado un avance muy sustantivo con la creación en esta primera semana de octubre, con este Decreto Supremo 112-2023, de conformar la Comisión Multisectorial de Articulación de los Sistemas Administrativos. Yo les puedo decir con conocimiento de causa de que nunca se han sentado los 11 sistemas administrativos para poder establecer un marco de gobernanza, para poder ver de qué manera pueden articular y de qué manera se pueden identificar procesos transversales para, en este caso, de manera conjunta, establecer intervenciones simultáneas para poder contribuir a la mejora de la gestión interna. El viernes pasado se instaló ya esta comisión y se está dando el inicio entonces de la implementación de este marco de gobernanza que es la Comisión Multisectorial de Mejora de los Sistemas Administrativos. Entonces, para salir de lo retórico a lo que se piensa hacer de manera tangible con este espacio de articulación, creemos que en el Perú, en este espacio, escuchándonos entre sistemas administrativos, va a ser la oportunidad de poder identificar, en este caso, espacios de mejora de los sistemas administrativos. Por un lado, lo que se va a contribuir es articular y fortalecer los procedimientos y los instrumentos que dictan cada uno de los sistemas administrativos. De otro lado, se va a poder observar la oportunidad que hay para poder interoperar las plataformas digitales que usa cada uno de los sistemas administrativos. Y por otro lado, también servirá como un espacio de catarsis para poder fortalecer, en este caso, los sistemas administrativos. ¿Qué es lo que tendría que salir? Lo explico de manera distinta y en simple. ¿Qué es lo que debiera salir de esta Comisión Multisectorial Permanente de Articulación de los Sistemas Administrativos? Tendrá que ser ese espacio en el cual se logre identificar procesos transversales. ¿Para qué? Para que pueda orillar a que los sistemas administrativos, teniendo claridad de que son parte de un mismo proceso, puedan trabajar de manera simultánea, compartir plataformas para poder manejar la misma información en línea, para poder llegar de manera más oportuna a las entidades públicas. Me explico con un ejemplo para poder ver uno de los procesos transversales que se podrían identificar y que ya se tiene mapeado además, y réplicas como estos procesos transversales se tendrán que identificar en el marco del funcionamiento de esta comisión permanente. Sí, además quiero hacer esta precisión que se dijo que es comisión permanente porque los sistemas administrativos tienen vocación de permanencia. Entonces su articulación tiene que ser permanente. A ver, para ver, digamos, qué ocasiona o qué problemas ocasiona el hecho de que los sistemas administrativos se miren a sí mismos y no articulen. Por ejemplo, las entidades públicas, cuando quieren hacer su diseño organizacional, quieren dimensionar el tamaño de su organización, cuando quieren definir cómo se hace la distribución de sus competencias y funciones, tienen que aprobar su documento de gestión organizacional que se denomina Reglamento de Organización y Función. El proceso de discusión para poder aprobar un reglamento de organización y funciones bajo el marco normativo que regula la estructura, organización y funcionamiento del Estado puede tomar semanas, puede tomar meses. Pongamos que ese proceso de discusión a la interna y luego el proceso de discusión con el ente rector, si se trata de instancias que requieren la opinión previa del ente rector, y el proceso de aprobación, además, que significa aprobar un ROF. En los gobiernos regionales tiene que pasar por la aprobación, por ejemplo, del Consejo Regional, lo propio en los gobiernos locales. Entonces, el proceso mismo hasta la aprobación nos puede llevar por lo menos unos 4 o 5 meses. Pero imaginemos que ya se aprobó el reglamento de organización y funciones siguiendo reglas de un sistema administrativo. Pero ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Que no actuamos de manera simultánea. Pues se aprueba un reglamento de organización y funciones y para implementarlo yo tengo que aprobar documentos de gestión de recursos humanos. Tengo que aprobar el CAP,
tengo que aprobar, digamos, su presupuesto analítico de personal, tengo que aprobar todos esos documentos de gestión que se requiere para poder, en este caso, dimensionar el tamaño, la cantidad de personas que requiere esa organización para funcionar mínimamente, digamos, con los recursos humanos necesarios para cumplir su objetivo. Pero aprobar esos documentos de gestión y además justificar ante otra autoridad, ante otro rector del sistema administrativo que es ante Servir, ir a acreditar o seguir las reglas y lineamientos que dicta Servir y las discusiones a la interna que se tiene que dar dentro de la organización puede tomar otros 3 o 4 meses. Imaginemos que Servir ya le dio la dotación de la cantidad de personas que requiere esa organización para poder funcionar. Eso no termina ahí, porque desde gestión pública se puede ver el dimensionamiento estructural, el tamaño que necesitamos de organización. Desde el rector Servir se ve el dimensionamiento del tamaño en cuanto a cantidad de personas que se requiere para poder funcionar mínimamente una organización. ¿Cuántos cargos directivos necesita para funcionar, para que funcione bien esa organización? No solamente queda ahí, sino que de nada sirve haber aprobado una organización y tener dimensionado ya la cantidad de personas, puestos y cargos que se requiere para que funcione esa organización, si es que el Ministerio de Economía y Finanzas no le da el presupuesto para poder financiar esas plazas. Entonces, hay otra discusión que se tiene que dar con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder tener el presupuesto, Dirección Nacional de Presupuesto Público, y también con la Dirección de Recursos Fiscales para poder, en este caso, encontrar su aprobación para que finalmente esta organización finalmente empiece ya a funcionar. Si nosotros sumamos los plazos, los meses, prácticamente puede haber pasado entre 1 o 1 año y medio para que recién la entidad esté en condiciones de operar bajo esa nueva organización. Yo les pregunto, un Estado moderno, un Estado eficiente, un Estado y entidades que cumplen un rol y que tienen un impacto en el ciudadano, ¿pueden pasarse 1 año y medio discutiendo para poder tener sus documentos de gestión organizacional? Entenderíamos que no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se está actuando de esa manera? Porque estamos actuando como silos. No estamos identificando procesos transversales que nos permitan actuar de manera simultánea. Entonces, en el marco de esta comisión se van a identificar procesos transversales, como el ejemplo que acabo de señalar, para ver la forma, cómo nos organizamos los sistemas administrativos que encontramos confluencia en un mismo proceso transversal para poder trabajar simultáneamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Digamos, ahora es un sueño, pero se puede hacer realidad cuando hay voluntad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Si nosotros en el marco de esta comisión identificamos este proceso transversal y las entidades cambiamos nuestras lógicas de silo a una lógica de trabajo corporativo, vamos a lograr que en el futuro los instrumentos se vayan aprobando de manera simultánea con información compartida. Quiere decir que mañana se aprueba el ROP, se publica en el peruano, al día siguiente se aprueban sus documentos de gestión de los recursos humanos, digamos, y ya tenemos por default ya las plazas presupuestadas y ya la entidad puede ponerse, digamos, en marcha para poder cumplir sus objetivos y su misión. Entonces, así como he intentado en el poco tiempo que tengo de poner un ejemplo, habrá mucho, por ejemplo, que confluye en procesos transversales entre el sistema de abastecimiento, presupuesto público e inversión pública, o entre el sistema de control y el sistema de planeamiento. Entonces, habrá que hacer ese trabajo para ver en qué procesos transversales nos encontramos para poder llegar simultáneamente. No podemos demorarnos 1 año y medio o 2 años para poder construir documentos de gestión para que las entidades recién funcionen de manera adecuada. Yo creo que lo podemos hacer en tiempo récord si trabajamos con una lógica corporativa. Ahora bien, eso es el marco de gobernanza y eso es lo que se viene haciendo en el Estado peruano para poder lograr, en este caso, la articulación entre sistemas administrativos. ¿Cuál es esa medida? Para hacerlo recordar, es el Decreto Supremo 112-2023 PCM, mediante la cual se crea, digamos, o se conforma la Comisión Multisectorial Permanente de Articulación de los Sistemas Administrativos. Ahora bien,
Ese espacio, ese foro es donde se van a sentar los titulares de los órganos rectores o sus representantes con capacidad de decisión para poder hacer este trabajo de identificación de procesos transversales, de poder afianzar la articulación de instrumentos, de normas y de todo lo que dan los sistemas administrativos. También en la ley, en la delegación de facultades que salió el primer trimestre de este año, también se eleva a rango de ley la plataforma de gestión organizacional. Es decir, lo que se requiere es, estamos en una era digital, y si las administraciones públicas, los entes rectores de los sistemas administrativos o el Estado en general, no somos conscientes de que estamos en una era digital y no migramos nuestros instrumentos a un componente digital, vamos a quedar rezagados o cuanto menos no vamos a aprovechar esas potencialidades que da el gobierno digital para poder proveer los bienes, servicios y regulaciones de manera oportuna. Entonces, no solamente está ese marco de gobernanza, sino que la plataforma de gestión organizacional, dice la ley, es la única plataforma de interoperabilidad de todas las plataformas de los sistemas administrativos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? No solamente articular en este espacio que se ha conformado, que es una comisión, sino que la idea es que en el futuro, y así ya lo dice la ley, los sistemas administrativos van a articular, van a interoperar bajo una plataforma única, que es la plataforma de gestión organizacional denominada PGO. ¿Eso qué va a implicar, participantes? Es que todas las plataformas digitales que independientemente venimos trabajando cada uno de los rectores de los sistemas administrativos, tenemos que hacerlo bajo las lógicas, bajo los patrones, bajo los códigos, estándares que dicta la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos a garantizar que todos vamos a trabajar en el mismo código para que en algún momento tengamos que confluir en esa interoperabilidad, en esta denominada plataforma de gestión organizacional. El hecho de no compartir información, el hecho de construir plataformas digitales que se convierten en islas digitales porque no tienen la virtualidad siquiera de interoperar, o el hecho de tener plataformas que sí interoperan, que tienen esa lógica, pero que no confluyen en una misma plataforma, creo que nos resta mucho tiempo y mucha eficiencia en la administración pública. ¿Qué es lo que se espera hacer con esta plataforma de gestión organizacional? Yo les acabo de mencionar que lo que busca es lograr la interoperabilidad. Por un lado, ya se viene trabajando en esa lógica. En el mes de diciembre ya se va a tener en el Perú el ROC digital para gobiernos locales. Para julio del otro año se piensa tener ya el ROC digital para las entidades del Estado. Es decir, que aplastando una tecla ya vamos a tener hecho el reglamento de organización y función, ¿no? Se viene trabajando en una lógica de estandarización para que todos los instrumentos que dicten los sistemas administrativos vayan en una lógica funcional de acoplarse a una plataforma digital que es la PGO. Se vienen estandarizando funciones de sistemas administrativos, se vienen estandarizando procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte, perdón, y procesos misionales de los gobiernos locales. También se ha visto allí la beta de estandarizar también los procesos misionales de los gobiernos regionales, luego expandirlo al nivel nacional. Esa lógica de pensamiento de estandarizar, pero con una lógica de migrar luego a una lógica digital, se viene haciendo ya ahora de manera paralela. Pero ¿qué es lo que se busca en este ánimo de articular los sistemas administrativos? Es que, por un lado, tengamos, bajo la lógica del modelo de gobernanza pública que se aprobó en la política de modernización del Estado, lo que se va a entrar en primera instancia es a tener en esa plataforma mapeado cuál es la misión de todas las entidades públicas del Estado, es decir, cuál es su razón de ser. Entonces ahí van a estar sus competencias, ¿cierto? ¿Cuáles sus competencias y funciones? ¿Cuál es el instrumento que nos va a permitir alimentar? Los reglamentos de organización y funciones que ahora van a ser digitales. Una vez que ya tenemos definido cuál es nuestro marco de competencia, cuál es nuestra misión, ahora tenemos que ir a la acción, ¿no es cierto? A veces los problemas que tenemos que resolver son muchos, pero ahí viene el componente del pensamiento estratégico. Tengo que usar los instrumentos de planeamiento estratégico, es decir, que los problemas que yo tengo que resolver en función al rol de cada entidad pública, yo tengo que planificar.
Quiere decir que cuando pongo en perspectiva planeamiento estoy priorizando, ¿no es cierto? Lo que yo me comprometo a hacer en 5 o 10 años, dependiendo, digamos, del instrumento de planeamiento. Una vez que ya sabemos cuál es mi misión y cuál es mi línea de tiempo y mi planificación para poder cumplir mi misión, en esa plataforma de gestión organizacional, si se dan cuenta, se va a acoplar también en un futuro la plataforma de ese plan, ¿no es cierto? Tiene que ver con el planeamiento. Pero luego también seguidamente se va a trabajar, en este caso, en esta plataforma, los bienes, servicios y regulaciones que dicta cada uno de las entidades públicas. Desde la misión y desde los instrumentos estratégicos pueden decantar cuáles son esos bienes, esos servicios o esas regulaciones que tienen que producir las entidades públicas. Entonces, vamos a ordenar el Estado desde una perspectiva digital, porque vamos a tener claridad qué bienes, servicios y regulaciones se dan para poder implementar la estrategia y cumplir con la misión. Lo que ahora CEPLAN intenta hacer un seguimiento, porque ha obligado de que en las políticas públicas existan servicios, lo ha hecho seguramente con la finalidad de lograr afianzar el seguimiento de algo tangible, pero en verdad la herramienta de plataforma de gestión organizacional será esa herramienta que permita en línea verificar si es que los bienes, servicios y regulaciones se orientan a propósitos de política pública y con ello se condice con la misión y la razón de ser de las organizaciones públicas. Luego en esta plataforma irá de manera razonada, una vez que yo sé cuál es mi misión, una vez, y eso es el ABC de la gestión pública, una vez que yo ya planifiqué y ya dimensioné cómo es que pienso cumplir mis objetivos, una vez que ya tengo claridad qué es lo que tengo que prestar al ciudadano, qué bienes, qué servicios o regulaciones, dependiendo de la entidad pública, luego me tengo que preguntar, ¿qué recursos necesito para hacer todo esto? Desde recursos financieros, desde recursos humanos. Entonces, la plataforma de gestión organizacional, lo que hacemos ahora en papel virtualizado, va a darnos el mapa para poder saber cuánta cantidad de recursos humanos yo necesito para poder producir esos bienes y servicios, qué perfiles yo necesito para poder producir esos bienes, servicios o regulaciones según su especialidad. Quiere decir que en la plataforma de gestión organizacional voy a tener una vinculación del dimensionamiento de la cantidad de recursos humanos en función a la cantidad y singularidad de bienes, servicios y regulaciones que tengo que producir. Y esto será articulado con la estrategia que tengo que implementar o con la política pública que tengo que implementar, y así las entidades cumplirán su rol de manera coherente y no actuarán de manera inercial. Entonces, en esta plataforma, para ya no ir a otros sistemas, estoy haciendo nada más un recuento de esa lógica que se tiene, es que por primera vez solucionaremos el problema que hay a nivel mundial, ¿sí? En cuanto a gestión de los recursos humanos, se ha avanzado mucho en acceder al empleo público digamos, en base al mérito. Gracias, ¿verdad? Pero hay un desafío y es tendencia internacional que todavía tenemos un problema en cuanto al ciclo de vida del servidor público. Es decir, que tenemos todavía ahí una zona que trabajar para poder garantizar que las personas que forman parte de la parte permanente del staff de una entidad tengan esa vocación de poder desempeñarse de la mejor manera en todo el ciclo de vida laboral que le queda en una entidad. Entonces, para poder lograr eso, tenemos que trabajar bajo un esquema de resultado, ¿verdad? En la plataforma de gestión organizacional, eso que no se puede resolver todavía en varios países, va a estar articulado qué es lo que tiene que producir cada persona en función a los bienes, servicios y regulaciones que tiene que generar como entidad pública. Entonces, habremos resuelto la medición del desempeño porque lo vamos a hacer de manera virtual. Entonces, así nos servirá esa información para poder compartir información entre sistemas administrativos, para no pedir la misma información a las entidades públicas si es que ya toda esa información se comparte. Cuando tengamos toda la información de los sistemas administrativos interoperando, vamos a poder entrar de manera con inteligencia artificial, mismo ChatGPT, hacer una pregunta que yo pueda tener diversa sobre un sistema administrativo y en línea tendremos la respuesta. Entonces, yo quería compartir con ustedes estas 3 medidas que marcan una forma distinta para poder reformar la gestión pública en el Estado peruano. Y yo les puedo garantizar, si es que esta interoperabilidad y esta comisión toma esa fortaleza, yo creo que si logramos implementar la plataforma de gestión organizacional en el Estado peruano, creo que en 10 años nosotros podríamos ser un país referente de la OCDE en materia de gestión del conocimiento de los sistemas administrativos.
Y esa gestión del conocimiento, si bien tiene que ver con sistemas administrativos, será la plataforma también de conocimiento que permitirá a los ministerios, que son responsables del seguimiento y evaluación de las políticas públicas, para que a través de ese medio interoperable puedan hacer el seguimiento en el territorio de la evaluación de sus políticas públicas, para ver si con esos bienes y servicios y regulaciones que producimos todas las entidades públicas estamos cambiando las variables sociales en el Estado, estamos resolviendo los problemas públicos. Aplastando una tecla tendremos información en tiempo real para hacer el seguimiento y evaluación de nuestras intervenciones, porque ese es el rol de los sistemas administrativos, ayudar a las entidades públicas a organizarse mejor, que hagan mejor seguimiento de sus políticas públicas. Entonces yo quería compartir hoy estas tres medidas, que son medidas muy potentes, que se han venido discutiendo por años, pero que no se tomaba ese acuerdo y esa determinación para ponerlo en norma y para tomar esa determinación de abrir ese camino y conformar la comisión y empezar a trabajar. Entonces creo que la política de modernización ya se viene implementando. La comisión multisectorial ya se instaló, ya empezó a operar. Y la plataforma de gestión organizacional ya da sus frutos en el mes de diciembre, poniendo a disposición de los gobiernos locales la plataforma para el ROC digital de gobiernos locales. Entonces, pero entendemos y creemos que estas son reformas que toman tiempo, pero para poder lograr esos propósitos y esos fines que intento compartir con ustedes hoy, se requiere darle continuidad. Yo creo que reformas para poder anclarlas, estas ideas, ya se dieron, porque ya están en ley. Pero hemos dicho con una ley no resolvemos nada. Lo que necesitamos es entrar a un modo implementación. Entonces yo creo que ideas como estas, medidas como estas, encontrarán los frutos y los resultados que visualizamos en el futuro, siempre y cuando podamos garantizar, en este caso, la continuidad de este tipo de reformas, que, insisto, es la única forma de ver y de generar, en este caso, la articulación de sistemas administrativos. Si cada sistema administrativo por cuenta propia no tiene esa voluntad por un tema de formación, un tema también cultural, ¿no es cierto?, de articular entre entidades públicas, yo creo que el haber puesto una comisión multisectorial ya los va a llevar, en este caso, no obligatoriamente, pero les va a llevar a sesionar periódicamente para poder encontrar la identificación de procesos transversales. El hecho de trabajar plataformas por separado que finalmente se convierten en islas digitales, con la plataforma de gestión organizacional vamos a procurar de que todas las plataformas de los sistemas administrativos interoperen. La estrategia que se tiene es empezar por el sistema de modernización, por los instrumentos y plataformas que tiene el sistema de modernización, luego entrar al sector PCM, acoplar CEPLAN y Servir, y luego entrar ya, digamos, con los sistemas que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas y también con los otros sistemas que están a cargo de Contraloría y en el sector justicia. Bien, alumnos, entonces yo creo que quería reflejar hoy y también problematizar, ¿no es cierto? Porque siempre hemos dicho en nuestros conversatorios y varios foros que tenemos que hay un serio problema de articulación en las administraciones públicas. Y la falta de articulación no solamente era entre entidades públicas, entre niveles de gobierno, sino también había un serio problema de articulación entre sistemas administrativos. Si nuestro cliente, si nuestro usuario común de todo sistema administrativo es una entidad pública, tenemos que llegar de manera simultánea, tenemos que venderle combos para poder hacer que las entidades no se demoren 2 años en un proceso transversal, sino que lo hagan en un mes, 15 días. Porque ¿cuáles son los efectos colaterales de demorarnos tanto en una reforma organizacional? Es que tiene un impacto en la provisión de los bienes, servicios y regulaciones y por tanto tiene un impacto en la calidad de vida de las personas. Por eso es que la ciudadanía reclama instancias ágiles. Instancias ágiles nos tiene que llevar a la reflexión a los rectores de los sistemas administrativos de que tenemos que trabajar en la implementación de manera articulada. Eso no implica de ninguna manera afectar las rectorías y las potestades rectoras propias y singulares de los sistemas administrativos, pero en la implementación no opera la rectoría, en la implementación operan los parámetros de buena gobernanza, en la cual queremos generar resultados, pero que sean resultados que generen efectos positivos y tangibles en la ciudadanía, de tal manera que
Con este funcionamiento que hemos conversado hoy, podríamos decir que las entidades están mejorando sus capacidades organizacionales, se están organizando mejor y, por tanto, los instrumentos y los documentos se hacen en tiempo récord y eso ayuda en gran medida como impacto directo en la mejora de la calidad de los bienes, servicios y regulaciones, que es responsabilidad de toda entidad pública. Con esto, entonces, cierro mi presentación, ya con los tiempos, estoy ahí justo. Entonces, voy a dar espacio, a ver, a las preguntas, voy a mirar qué preguntas nos han podido hacer, ¿sí? Para poder responder. ¿Cuánto tiempo tengo, Marco, para responder? Voy a intentar responder, si me permites, Marco, una pregunta aquí. A ver, Sí, sí, no, Alberto, responde a las preguntas que desee, profesor. claro que sí. A ver, Alberto nos dice, la interoperabilidad de los sistemas administrativos tiene una excelente iniciativa, la cual es la de no solicitar documentos que ya tiene la administración pública a los ciudadanos y a las empresas. La forma en que eso se logre se logrará cerrar las brechas de unificación o acceso de la información de los sistemas administrativos. En ese sentido, ya pasamos a un sistema de gobernanza de los accesos a la información para los empleados públicos. Por supuesto, efectivamente, porque a ver, nos hemos estado centrando en reformas, en cierto modo, que tiene un impacto también en el ciudadano, pero nos hemos estado olvidando de esa necesidad de articulación entre sistemas administrativos. Entonces, yo creo que si ustedes revisan los que ya forman parte del Estado, a veces los sistemas administrativos pedimos casi la misma información para nuestros propios instrumentos de los cuales somos responsables. Eso no puede ocurrir. Entonces, esos problemas van a resolverse justamente con estos tres mecanismos que yo acabo de mencionar, que se han puesto ya a nivel de ley, que van a contribuir a que en el futuro los sistemas administrativos trabajen bajo un esquema también corporativo, bajo un esquema de gobernanza pública. A ver, por citar allí también, no lo he mencionado, ¿ya? Por ejemplo, hay instrumentos que nos van a permitir construir esta plataforma de gestión organizacional. Ahora tenemos el Sistema Único de Trámites, el SUT, que ustedes conocen, ¿verdad? Este es un documento que se ha puesto a disposición a través del cual se gestionan los textos únicos de procedimientos administrativos. Actualmente lo estamos teniendo como repositorio, pero tenemos que entrar a la onda digital. Quiere decir que en el SUT vamos a tener ya mapeado todos los procedimientos administrativos per se, vamos a tener información para tener mapeado cuáles son esos servicios que brindan las entidades. Pero aplicando, en este caso, las tecnologías digitales, incorporando el SUD a la PGO, vamos a tener que, o sea, todo documento, todo instrumento que dicta el sistema administrativo no debe terminar en el escritorio, pues para cuando yo reviso, mire qué dice la norma, el artículo tal, no. Todas esas lógicas instrumentales tienen que ir con una lógica de modelamiento funcional para que sirva, digamos, como insumo para que pueda hacerse el desarrollo, en este caso, de la herramienta digital. Entonces, hablando del ejemplo del SUD, quiere decir, si yo tengo todos los servicios y requisitos en una plataforma interoperable, quiere decir que yo puedo tener la capacidad de tocar una tecla y poder identificar ventanillas únicas virtuales en automático. Y se tiene que generar las reformas para que aquel proceso principal y aquella entidad que tiene ese proceso principal sea la responsable, digamos, de hacer esa organización a la interna para poder generar competitividad. No puede ser que el empresario, el agente económico se tenga que comunicar con 20 entidades cuando yo tengo la información, yo le puedo facilitar ese ejercicio. Entonces, esta plataforma de gestión organizacional va a tener esa lógica. En esta plataforma de gestión organizacional, por ejemplo, va a estar acoplada la plataforma de mejora regulatoria. Es decir, ya no vamos a tener regulaciones que terminan en el peruano y allí todos se olvidaron, sino que la plataforma de gestión organizacional va a ser el componente básico para hacer el seguimiento y evaluación, no solamente de políticas públicas de intervenciones, sino también, en este caso, de las regulaciones en tanto intervención pública. Entonces, son cosas y beneficios que traerá la interoperabilidad de los sistemas administrativos. Y justamente ese trabajo de armonización en el camino nos irá a ayudar a identificar qué oportunidades más tenemos en este camino de nueva gobernanza de sistemas administrativos para poder tener un impacto, digamos, positivo en las administraciones públicas, que son el ámbito de actuación de los sistemas administrativos. Datos abiertos, de todas maneras, tiene que estar allí, dice Mario González, datos abiertos. Claro que sí, por eso es que en esta comisión, no obstante ser de sistemas administrativos, se ha incorporado a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital
más allá de no ser un sistema administrativo bajo esa rectoría, las reglas que se dictan son también del Estado para el Estado, en el marco de gobierno digital. María Elena dice, pregunta, las comisiones nacionales creadas por norma legal que pertenecen a un sector, ¿cómo están contempladas en la LOPE y cuál es la diferencia con los organismos públicos adscritos? Las comisiones son espacios de articulación y coordinación normalmente. O sea, las comisiones se crean, si voy en términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, para ejercer funciones de seguimiento, evaluación, fiscalización. Para todo otro tipo de funciones se opta por crear grupos de trabajo. Las comisiones se crean entonces para realizar ese tipo de funciones, ¿cierto? De seguimiento, de evaluación. Naturalmente, constituye un espacio de articulación, un espacio de coordinación. Los informes que se puedan emitir, por ejemplo, en el marco de comisiones no tienen efectos vinculantes, porque para eso esa autoridad lo tiene cada entidad pública. Ahora bien, ¿qué diferencias hay entre una comisión con un organismo público? Es que una comisión es una estructura funcional, no tiene personería jurídica. Un organismo público es una entidad pública desde la perspectiva organizacional, constituye pliego presupuestal, tiene autonomía económica, administrativa, financiera. Entonces, los organismos públicos son personas jurídicas, son instancias típicas que tienen todos los atributos para poder actuar con autonomías que le permitan lograr sus resultados. Entonces, esas son las diferencias que podría mencionar así de manera rápida. Raúl nos dice, ¿se espera que se articule el sistema de planeamiento con el sistema de presupuesto? Actualmente no lo están, efectivamente. Ya han habido avances, ¿sí? En el Ministerio de Economía, por ejemplo, tenemos el SIAP, ¿no es cierto?, a nivel financiero, también tenemos el SIGA, que han habido esfuerzos de articulación. Pero la idea es articular a todos los sistemas administrativos, no solamente los que tienen ese matiz financiero, sino también con los que tienen que ver con el marco de mejora de la organización, que tiene que ver con el planeamiento, que tiene que ver con los recursos humanos y que tiene que ver con el control. También hay espacios ahorita constituidos, por ejemplo, el Consejo Directivo de Servir es un espacio de articulación porque su consejo directivo lo conforman, en este caso, órganos rectores, titulares de los órganos rectores de sistemas administrativos. Allí está, por ejemplo, Servir como uno, digamos, que lo preside, está la Dirección de Presupuesto Público y está también allí, sin ser sistema administrativo, pero tiene un impacto en la gobernanza pública, que es la Dirección de Gestión de Recursos Fiscales. Entonces, hay espacios, digamos, que hay constituidos ya donde se permiten espacios de articulación. Muy bien, entonces con eso hemos absuelto las preguntas. Marco, con eso yo les agradezco a todos por su participación. Voy a dar el pase a Marco para poder continuar con la actividad. Muchas gracias, profesor Kuzma. Gracias también a todas las personas que han estado conectadas y han hecho sus preguntas al profesor. Lamentablemente por temas de tiempo no podemos darnos el lujo de responder todas las consultas, pero que no les quepa duda de que el profesor está más que dispuesto a resolverlas, bueno, en el marco de la realización de las clases, como siempre lo ha venido haciendo, ¿no? Como comenté al inicio, el profesor es docente de la escuela, él es docente de un curso que nosotros ofrecemos que es Gestión Pública y Gobernanza. Este masterclass fue realizado en el marco de ese curso. Y para comentarles un poco más del próximo inicio, está con nosotros Wendy Quiñones, quien es la asesora comercial del curso y les brindará un poco más de información. Antes de pasar con Wendy, rápidamente, profesor, quisiera consultar con usted cómo es finalmente que se vincula el tema que estamos viendo hoy de los sistemas administrativos con el curso de Gestión Pública y Gobernanza, ¿no? ¿Qué contenidos finalmente ven en el curso que se asocian a la masterclass de hoy, ¿no? Claro, claro, Marco, así rápidamente. A ver, el curso que se ha diseñado de gestión pública y gobernanza en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas es un curso bien pensado, que es un curso de 8 sesiones, pero que tiene todos los contenidos y los tópicos necesarios, digamos, el ABC de la gestión pública y de la... Allí se van a tocar de manera muy estratégica temas que a veces no se puede encontrar en la literatura, sino que se ha hecho una combinación de literatura con práctica pura. Entonces vamos a entender cuál es el rol del Estado, lo vamos a enseñar de una manera muy simple. Vamos a desarrollar también en ese curso y un conocimiento
de la estructura, organización y funcionamiento del Estado y cómo es que se interrelacionan los niveles de gobierno. Se va a aprender muy en sencillo para poder ver que somos un Estado unitario, alguien fija las reglas, pero somos descentralizados. Subsidiariedad lo hacen los niveles de gobierno. Entonces, toda esa lógica se va a saber, pero también se va a aprender el impacto de la rectoría de los sistemas, el impacto de las rectorías en el ámbito público. Se va a hablar de rectoría sectorial, que no está escrito en ningún lado, más que en opiniones del rector. Se va a hablar de rectoría de sistemas administrativos y de rectoría de sistemas funcionales, que son situaciones que tienen un impacto en el funcionamiento de las administraciones. Luego ya se va a entrar a hablar sobre la experiencia internacional para ver cuáles son esas principales tendencias que se vienen dando en el mundo, para ver si es que el Perú también va alineado con esas lógicas. Se va a hablar sobre cuáles son esas recomendaciones que plantea también la OCDE en su proceso de adhesión para ver cuáles son esas principales reformas que se vienen llevando a cabo. Se va a desarrollar la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, se va a contar cómo ha sido su formulación, cuál es ese modelo de gobernanza y algunos detalles puntuales que son la esencia de la política de modernización. Se va a hablar del sistema de modernización de la gestión pública y todo ello se va a hacer bajo un parámetro y un paraguas transversal de gobernanza pública. Vamos a contar la gestión pública, pero también con un esquema de gobernanza para llevar a los alumnos en cada clase a esa reflexión de que la articulación entre instancias públicas, entre público, privado y sociedad civil es básico y necesario para poder tener una mejor performance como administración pública. Y luego ya se hará una reflexión y avances sobre las principales reformas que viene liderando el Estado peruano en materia de gestión pública, como es el caso de calidad de servicios, calidad regulatoria, innovación pública, gestión por procesos, gobierno abierto y todos los detalles de las últimas regulaciones que se vienen dando para poder afianzar una gestión pública ágil en el Estado de Perú. Eso es, Marco, digamos, de manera resumida lo que se verá en este curso. Clarísimo, profesor. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y por este espacio. Ahora sí, le doy pase a Wendy Quiñones. Adelante, Wendy. Buenas noches, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su participación en este masterclass que se realiza en el marco de nuestra convocatoria del curso de capacitación, gestión pública y gobernanza que está pronto a iniciarse el 6 de noviembre. Nos gustaría comentarles que nuestro curso de capacitación es de modalidad a distancia y cuenta con 40 horas académicas. Nuestro docente a cargo del curso es el profesor Eber Kuzma Saldaña, actual secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, presidente de la Comisión Multisectorial Permanente del Foro Multiactor de Gobierno Abierto y miembro del Consejo Directivo de Servir y miembro del CLAT. La propuesta académica del curso de capacitación, gestión pública y gobernanza cuenta con un total de 40 horas académicas, que se dividen en 32 horas sincrónicas y 8 horas asincrónicas. En el slider presentado podrán observar el contenido temático del curso de capacitación. Del mismo modo, estamos dejando en el chat el link del brochure. ¿Por qué estudiar el curso en la Escuela de Gobierno PUC? Nuestros principales diferenciadores se basan en contar con una plana docente especializada y con gran trayectoria, el enfoque integral práctico-teórico, la modalidad a distancia con sesiones en vivo con los docentes y actividades sincrónicas. Todo bajo el respaldo académico de la PUC, Universidad número 1 del Perú, según el QS World University Ranking 2024. Y por último, el desarrollo de un amplio networking que congrega compañeros de clases a nivel nacional y o internacional. Nuestro curso inicia este 6 de noviembre. Los horarios para las sesiones en vivo con el docente serán los martes y jueves de 7 a 10 de la noche. La inversión regular es de 750 soles, pero actualmente contamos con un descuento del pronto pago vigente hasta el día viernes 3 de noviembre y la inversión es de 700 soles. Es a través de una previa inscripción en nuestro campus virtual. Y para todos los asistentes de este evento tenemos un descuento especial. El descuento grupal aplica a partir de 2 participantes a más y la inversión por cada uno sería de 650 soles.
Para poder aplicar esa tarifa, estamos dejando en el chat el enlace del formulario para que puedan registrar sus datos. Es importante de que puedan registrarse para ponernos en contacto con ustedes y realizar las coordinaciones respectivas. Esta tarifa exclusiva se va a encontrar vigente solo hasta este viernes 27 de octubre a las 5 de la tarde. Consideraciones importantes. El descuento grupal aplica para 2 o más personas inscritas. No es válido para órdenes de servicio y está sujeto a una previa evaluación del área responsable. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse al 992-966-374 o al correo www.quinones@puc.edu.pe. El enlace directo a nuestro canal de WhatsApp lo estamos dejando en el chat. Y por último, a quienes se encuentren interesados en poder ampliar sus conocimientos, tenemos en convocatoria los cursos de capacitación de 40 horas académicas. Tenemos el curso de planeamiento estratégico en el sector público que inicia el 6 de noviembre y el curso de gestión de las contrataciones del Estado que inicia este 13 de noviembre. Son las últimas ediciones de este año. Agradecerles nuevamente por su gentil atención y los esperamos en nuestro curso de capacitación, gestión pública y gobernanza. Que tengan todos muy buenas noches. Bien, gracias, Wendy. Solo para reiterarles de este gran descuento que nosotros ofrecemos si se matriculan en grupo, esto aplica para 2 personas o más. Ya el precio original del curso es de 750, pero con este descuento cada uno pagaría 650 soles, un descuento de 100 soles por persona. Así que los dejamos a su evaluación. Hemos compartido en el chat de la plataforma el formulario para que puedan registrar sus datos y Wendy pueda comunicarse con ustedes y poder gestionar este descuento grupal. Así que sin más, les doy nuevamente las gracias por haber estado conectados durante toda la sesión. Voy a dejar en pantalla un par de minutos más los datos de Wendy para que puedan tener tiempo de anotarlos y procedo a cerrar la sala. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches.